Bienvenidos. Hoy me gustaría hablar con ustedes sobre un fenómeno que muchos pacientes describen durante la extensión. Un chasquido doloroso en la cadera que a menudo hace que los pacientes se detengan y se sientan inseguros por un breve momento. Este fenómeno ocurre completamente independientemente de si se ha realizado una liberación del ITB o no. Sin embargo, es más común en pacientes que no han tenido una liberación del ITB. Ahora realizamos una liberación de ITB como estándar. Solo en el caso de pacientes que explícitamente no lo desean, se deja el ITB. Este fenómeno del chasquido generalmente aparece por primera vez tan pronto como se ejerce cierta tensión sobre la musculatura. En general, a partir de 1,5 de extensión, aunque a veces puede ocurrir antes. Muchos pacientes confunden el chasquido con un clic o temen que esté sucediendo algo peor en la pierna o la articulación. O al hueso o a la uña ha pasado. Primero, me gustaría hablar brevemente sobre las bases anatómicas. Esto es importante para entender cómo ocurre este chasquido y qué se puede hacer al respecto. Si ahora miramos el muslo de lado, entonces vemos en la parte lateral una estructura de fibras relativamente tensas, que en la parte superior hacia la cadera es sostenida por un músculo. Este músculo se llama tensor facial o corto. Licenciatura en letras. Esto pasa a la llamada banda iliotibial, o ITB para abreviar, que va desde la pelvis lateralmente hasta la parte inferior de la pierna. Esta estructura pasa directamente sobre una protuberancia ósea en la parte superior del muslo cerca de la cadera. Entre el músculo y esta protuberancia del muslo se generan fuertes fuerzas de fricción. Por esta razón, existe una llamada bursa, es decir, un saco sinovial que amortigua la fricción y las fuerzas de presión. En esta representación, el músculo y el ITB han sido removidos, y se puede ver directamente la protuberancia ósea. Sobre eso se encuentra la bursa, que actúa como una zona de deslizamiento entre el hueso y la musculatura. Ahora, esta protuberancia ósea se mueve hacia adelante y hacia atrás con cada paso. Y se desliza constantemente bajo el músculo. La bursa compensa, con una tensión normal del ITB, estos movimientos de deslizamiento de manera excelente y previene la irritación y el daño de la musculatura. Debido a que el ITB tiene un alto porcentaje de fibras de tejido conectivo, resulta bastante difícil de manejar en el contexto del alargamiento de la pierna, de modo que la tensión en la parte lateral casi siempre aumenta desproporcionadamente. Por esta razón, también realizamos regularmente un llamado ITB release, para facilitar un poco a los pacientes, al menos en los primeros centímetros de la elongación. Ahora, la tensión en la parte lateral aumenta en el contexto de la elongación. Entonces, también aumenta la presión sobre la protuberancia ósea del muslo, y por lo tanto, también la presión sobre la bursa. Esto puede llevar a una irritación de la bursa y, en consecuencia, a dolor, con el movimiento, especialmente al girar el muslo hacia adentro o hacia afuera, al balancear la pierna hacia adelante. A veces, la tensión en la parte lateral es tan grande que la parte muscular se engancha sobre la parte ósea del muslo. Les voy a demostrar, primero en un modelo, cómo la goma se engancha sobre la protuberancia del muslo y luego les mostraré videos clínicos. Este chasquido suele ser muy incómodo y doloroso para el paciente, como se puede imaginar. La razón, en todos los casos, es la tensión aumentada en la parte lateral del muslo. Esto lleva entonces a un cambio en la situación de tensión y al chasquido. Al mismo tiempo, generalmente, debido al aumento de la presión de arranque sobre la bursa, se produce una irritación y una hinchazón dolorosa de la bursa, lo que empeora aún más la situación. El tratamiento de esta situación se centra en reducir la tensión y aliviar la irritación. En general, ayuda un breve episodio de aproximadamente 5 días de un antiinflamatorio no esteroideo, como el ibuprofeno. También la terapia de ondas de choque moderada es una muy buena alternativa. Además, siempre se debe prestar atención a que la parte lateral esté bien estirada. Con una relajación creciente de la banda iliotibial o la tensión en la parte lateral también reduce este chasquido, hasta que finalmente desaparece por completo en condiciones de tensión equilibradas. Si es necesario, hay que ajustar un poco los ejercicios de estiramiento.
Si los pacientes aún no han tenido una liberación del ITB, ahora sería el momento de recomendarlo. Porque de lo contrario, la tensión aumentará como se espera en el proceso de alargamiento,